Hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos de nuevo a este espacio que tanto amamos. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, tengo una noticia que estoy segura que va a hacer saltar de emoción a más de uno. Sí, han leído bien el título y sí, la intriga está servida. Vamos a desgranar todo sobre ese futuro proyecto que promete unir de nuevo a dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, y estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque esto se pone bueno. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a este canal, le den a la campanita para no perderse ninguna novedad y se unan a nuestra gran familia de amantes del entretenimiento. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de la exitosa pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuş, o como la conocimos en muchos países de habla hispana, Pájaro Soñador. Esa química que traspasaba la pantalla, esas miradas cómplices, esa historia de amor que nos robó el corazón. ¿Quién no se acuerda de Sanem y Can? Y es precisamente esa magia la que todos añoramos volver a ver. Por eso, cuando surgieron los primeros rumores, y ahora con las confirmaciones, la expectativa se ha disparado. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué sabemos realmente sobre este tan esperado regreso? Pues bien, la noticia bomba llegó hace poco, y ha sido la propia Demet Özdemir quien ha dado los primeros detalles jugosos. En una reciente aparición pública, cuando fue abordada por la prensa, se le preguntó directamente sobre la posibilidad de un nuevo proyecto con Can Yaman. Y su respuesta, señoras y señores, ha sido más que alentadora. Demet, con esa sonrisa que la caracteriza y ese encanto natural, no negó los rumores. Al contrario, confirmó que sí, que hay conversaciones, que están explorando posibilidades. Imaginen la alegría. Ella misma dijo algo así como, estamos en conversaciones. Veremos qué nos trae el futuro. Y esa frase, aunque corta, tiene un peso inmenso. No es un sí rotundo e inmediato, pero es un estamos hablando, lo cual es muchísimo más de lo que esperábamos. Ahora, aquí es donde entra nuestra labor de detectives. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una colaboración especial? Las especulaciones están a la orden del día, y cada fan tiene su propia idea, su propio deseo. Personalmente creo que una nueva serie sería el formato perfecto para revivir esa conexión que tanto nos gustaba. Poder verlos desarrollarse en nuevos personajes, en nuevas tramas, pero con esa chispa inconfundible que comparten, sería un sueño hecho realidad. Piensen en ello. Si logran capturar, aunque sea una fracción, de la magia que transmitieron en Pájaro Soñador, estaríamos ante un nuevo éxito. Demet Özdemir ha demostrado con creces su talento actoral en otros proyectos, como Erkenci Kuş, Doğduğun Kaderindir, o más recientemente Amfara. Cada uno de estos roles ha sido diferente y ha mostrado facetas nuevas de su versatilidad. Por su parte, Can Yaman también ha seguido su carrera, protagonizando series como Erkenci Kuş de nuevo, Dolunay, Erkenci Kuş, y más recientemente con proyectos internacionales que lo han llevado a incursionar en el mercado italiano. Su carisma y su presencia en pantalla son innegables. Lo interesante de un posible reencuentro es ver cómo han evolucionado como artistas. Ambos han crecido profesionalmente y han experimentado con diferentes géneros y personajes. Un nuevo proyecto juntos podría ser una oportunidad para mostrar una faceta más madura, quizás un drama más intenso, una comedia romántica con más profundidad, o incluso algo completamente inesperado. La belleza de la actuación está en la transformación, y ver a Demet y Can reinventarse juntos sería fascinante. Además, no podemos olvidar el fenómeno fan que ambos generan. Cuando se juntan, la atención mediática y la audiencia se disparan. Las redes sociales explotan con cada noticia, cada foto, cada comentario. Esto, para cualquier productor o plataforma, es una apuesta segura. Un proyecto con Demet Özdemir y Can Yaman no solo tiene el potencial de ser un éxito en Turquía, sino también de conquistar audiencias internacionales, tal como lo hicieron en su momento. Ahora, es importante ser realistas. El mundo del entretenimiento es complejo. Los proyectos se gestan con mucho tiempo, con acuerdos complicados, con guiones que deben ser perfectos. Que estén en conversaciones no significa que el proyecto ya esté firmado y listo para rodar mañana. Pero, como les digo, la esperanza es lo último que se pierde. Y la esperanza, en este caso, está bien alimentada por las propias palabras de Demet. ¿Qué más podríamos deducir de su comentario?
Veremos qué nos trae el futuro. Esta frase deja la puerta abierta a todo. Podría ser una serie de televisión, que es lo más probable dada la trayectoria de ambos y el éxito de Erkéntzicus en este formato. O podría ser una película, que sería algo más novedoso para ellos juntos y podría tener un impacto inmediato. También existe la posibilidad de un cortometraje especial o una participación en algún evento que los una. Lo emocionante es precisamente la incertidumbre, la expectativa de lo que podría ser. Los fans, como les decía, ya han comenzado a imaginarlo. En las redes sociales, los hashtags relacionados con Demet Özdemir y Can Yaman son tendencia constante. Se comparten fotos de ellos juntos, se recrean escenas de pájaro soñador, se escriben historias imaginarias sobre su regreso. Es un fenómeno que demuestra el cariño y la conexión que el público tiene con esta dupla. Y no es para menos. Erkéntzicus no fue solo una serie más. Fue un fenómeno cultural. Logró lo que pocas producciones turcas han conseguido, capturar la atención global de una manera tan masiva. La historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can, un fotógrafo aventurero y un poco misterioso, resonó en millones de corazones. La dinámica entre ellos era perfecta, momentos de tensión, de comedia, de romance puro. Sus miradas decían más que 1000 palabras. Recuerdo las escenas icónicas, el primer beso en el barco, las discusiones apasionadas, los momentos de celos, los abrazos que parecían eternos. Era una serie que te hacía suspirar, reír y hasta enfadar, lo cual es señal de que te involucraba de verdad. Y gran parte de ese éxito se debió a la increíble química entre Demet y Can. Se complementaban a la perfección, creaban una energía palpable en cada escena. Ahora imaginen esa misma energía, pero en un nuevo contexto. Quizás como una pareja de detectives resolviendo crímenes, o como dos rivales en el mundo de los negocios que terminan enamorándose, o incluso como dos almas perdidas que se encuentran en un viaje inesperado. Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas suena atractiva si ellos dos están involucrados. Además de la química innegable, ambos son actores talentosos por derecho propio. Demet Özdemir ha demostrado una gran capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Su rol en Doğduğun Kaderindir fue un ejemplo de su madurez actoral, abordando temas difíciles con gran sensibilidad. Y más recientemente en Adnfara, se ha enfrentado a un personaje con un trasfondo dramático intenso, mostrando una faceta más oscura y decidida. Can Yaman por su parte ha cultivado una imagen de galán carismático, pero también ha demostrado interés en explorar roles más diversos. Sus incursiones en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, le han permitido mostrar su versatilidad en diferentes idiomas y culturas. La combinación de estos dos talentos con la experiencia acumulada y el carisma que los caracteriza, es una fórmula casi infalible para el éxito. Si la noticia de un nuevo proyecto juntos se confirma al 100% y se revelan los detalles, estoy segura de que la expectativa solo aumentará. ¿Qué ingredientes serían cruciales para este nuevo proyecto? Para mí la autenticidad sería clave. No se trata solo de juntarlos de nuevo, sino de crear una historia que sea fresca, interesante y que les permita brillar individualmente y como pareja. Un guión bien escrito, una dirección sólida y un equipo de producción que entienda la magia que ellos dos pueden crear son fundamentales. Y por supuesto, la banda sonora. La música juega un papel importantísimo en estas producciones turcas, y los temas que acompañaron a Erkéntzicus se quedaron grabados en nuestra memoria. Un nuevo proyecto podría tener una banda sonora igual de pegadiza y emotiva. También me gustaría que hubiera un guiño a los fans. No necesariamente una repetición de Pájaro Soñador, sino quizás alguna referencia sutil, algún detalle que solo los seguidores más fieles puedan captar, como un pequeño homenaje a la serie que los unió y que tanto significó para nosotros. Por ahora, lo que tenemos son las palabras de Demet Özdemir, una declaración cautelosa pero muy esperanzadora. Estamos en conversaciones. Veremos qué nos trae el futuro. Esto es suficiente para alimentar la ilusión y mantenernos expectantes. Imaginen la escena, la alfombra roja de un estreno, los flashes de las cámaras, y Demet y Can juntos, sonriendo, presentando este nuevo proyecto al mundo. O el primer tráiler con imágenes que nos dejen con la boca abierta, insinuando la trama y la intensidad de la conexión que veremos. Lo que sí es seguro es que este es un tema que da para mucho.
Y ustedes, mis queridos seguidores, son una parte fundamental de esta conversación. ¿Qué les gustaría ver en este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia creen que sería ideal para Demet y Can? ¿Prefieren una comedia romántica, un drama intenso, o algo completamente diferente? Me encantaría leer sus ideas, sus esperanzas, sus sueños para este posible reencuentro. Dejen sus comentarios abajo que estoy deseando leerlos. Y debatir sobre ello. En resumen, la noticia es que Demet Özdemir ha confirmado que hay conversaciones abiertas para un futuro proyecto con Can Yaman. Si bien aún no hay detalles concretos, esta declaración ha encendido la chispa de la esperanza y la emoción entre los fans de todo el mundo. La posibilidad de volver a ver a esta carismática pareja en pantalla es un sueño que muchos anhelamos ver hecho realidad. Seguiremos atentos a cualquier novedad. Ha sido un placer compartir esta noticia tan emocionante con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo. Recuerden que su apoyo es lo que hace posible este canal. Si les ha gustado el contenido, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer. Y si creen que a algún amigo le podría interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más historias fascinantes. Un abrazo enorme para todos y gracias por estar ahí.